Chicos, muy buenos días. El tema que vamos a ver hoy son las cadenas y redes tróficas. Recuerden siempre leer la guía comprensivamente antes de responder el taller evaluativo. Muy importante que la lean. Es como la clase misma, porque ahí está la explicación del docente sobre el tema que se comprende. Entonces, vamos a ver primero la cadena trófica. ¿En qué consiste? Siempre que hablamos de una cadena trófica, hablamos de una transferencia de sustancias nutritivas, o sea, una materia que le va a servir como alimento a los diferentes seres vivos, pero eso van en una cadena. Varias especies de una comunidad biológica hacen parte de esa cadena. Una se alimenta de la precedente y a la vez es alimento de la siguiente. Entonces en la cadena se refleja quién se come a quién. Un ser vivo se alimenta del que le precede en la cadena y a la vez es comido por el que sigue, por el que lo sigue. Entonces esa secuencia de seres vivos detrás de su alimento, ¿cierto? Entonces tenemos como ejemplo las plantas. Las plantas son los productores primarios. Entonces las plantas, el productor primario, son consumidos por los ojos de anteojos. Los ojos de anteojos son herbívoros, entonces es un consumidor. Cualquiera de estos organismos cuando muere, pues son descompuestos por hongos, bacterias, seres microscópicos, ¿cierto? Entonces son los que llamamos descomponedores. Entonces miremos la cadena trófica del búho de la lechuza que puede consumir a un ratón. El ratón puede a la vez consumir bellotas o maíz también, ¿sí? Entonces aquí tenemos una cadena. Aquí tenemos una cadena trófica sencilla. Ahora, el zorro puede consumir a un erizo. Entonces aquí va el indicativo de la flecha, cuál es la dirección. El erizo a la vez es consumidor. ¿Y qué consume? Puede consumir lombrices como parte de su dieta. Bueno, ¿y la lombriz de qué se alimenta? Se alimenta de hojarasca. Entonces puede consumir hojarasca que está aquí en el suelo como en descomposición. Bueno, hay muchos nutrientes del que se va a beneficiar la lombriz. Y a la vez, esos nutrientes de la lombriz van a beneficiar al erizo. Y esos nutrientes del erizo van a beneficiar al zorro. Entonces ahí hay un flujo de materia y a la vez de energía, claro está. Vamos a definir lo que son organismos productores, consumidores y descomponedores con un poquito más de detalle. Recordemos que toda la energía que utilizan los seres vivos proviene del Sol. Sin el Sol pues no existiríamos. ¿Cómo se incorpora esa energía del Sol en los seres vivos? Esa es la pregunta que vamos a resolver. En cualquier ecosistema podemos distinguir tres tipos de organismos: los productores, los consumidores y los descomponedores. Un ecosistema puede ser un sitio, una laguna, puede ser también un desierto, ¿sí? Hay seres vivos, unos se alimentan de otros. Puede ser un árbol, ese árbol puede ser un ecosistema. Pueden haber varios organismos implicados o varias especies biológicas implicadas ahí, ¿cierto? Los organismos productores. Entonces hablamos de las plantas y las algas como los organismos productores. ¿Por qué? Porque aprovechan la energía del sol y la transforman en energía química. A la vez esa energía química es utilizada para producir su propio alimento. Eso quiere decir esa materia orgánica de la cual están hechas las plantas y las algas. Entonces ahí hay un flujo de energía, ¿sí? Para que la planta pueda, digamos,
construirse ella misma a partir de la energía solar. Entonces, se conocen las plantas como productores primarios o seres autótrofos. El proceso por el que las plantas producen la materia a partir de la energía procedente del sol comienza con una importante reacción química, que ya la vimos, la fotosíntesis. Esa es la importante reacción química que sucede en las plantas. Entonces la fotosíntesis se produce porque la planta capta la energía del sol, la energía solar, y con esta materia que entra por las hojas, el dióxido de carbono, esta sustancia que es la materia prima, va a producir no solamente los componentes de lo que está constituida la planta para su crecimiento y para sus funciones, sino también va a producir oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí se construye muy buena parte de los alimentos que consumimos aquí en el planeta. Sin las plantas no pudiéramos vivir, porque las plantas prácticamente traen, son beneficiarios directos de la energía solar para poder, digamos, construir materia orgánica. Y esa materia orgánica a la vez la pueden consumir otros seres vivos. Bueno, entonces los organismos consumidores, ¿qué son? Entonces los consumidores, como ya habíamos visto un animalito por allá, o varios animales, el zorro, el erizo, la lombriz, el oso de anteojos, son seres heterótrofos. Quiere decir esto que obtienen la materia o el alimento o las moléculas orgánicas al comer otros organismos. Por eso es que son heterótrofos. Tienen que ir detrás de otro organismo para poder construir sus propias moléculas orgánicas. Bueno, y por ende los consumidores deben alimentarse, consumir la materia orgánica proveniente de otros seres vivos y para obtener la energía de su digestión y descomposición. Bueno, vamos a hablar de los tipos de organismos consumidores. Bueno, primero tenemos los herbívoros, segundo los carnívoros, tercero los omnívoros y cuarto los detritívoros. Están aquí en esta otra hoja. Los detritívoros. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Ustedes ya tienen concepto claro acerca de los herbívoros, ¿cierto? Y es cuando los consumidores herbívoros se alimentan de las plantas, de las fibras, de los frutos, ¿cierto? Que da la planta, de los tallos, bueno, se pueden alimentar de varias partes de las plantas y de las fibras de las plantas. Entonces, quienes se alimentan de los herbívoros, quienes son herbívoros son consumidores primarios. El oso de anteojos, por ejemplo, es un consumidor primario solamente come vegetales, ¿sí? O el grillo se alimenta de hojitas, entonces es consumidor primario, ¿cierto? Que se alimenta solamente de vegetales. Ahora, los carnívoros, segundo punto, carnívoros, se alimentan del cuerpo de otros animales. Esos otros animales pueden ser herbívoros o a su vez carnívoros. Entonces, son consumidores secundarios. Entonces, los carnívoros son consumidores secundarios. Los herbívoros son consumidores primarios. Los carnívoros son consumidores secundarios. Ahorita podemos hablar de diferentes carnívoros dependiendo de la forma como se alimentan. Están los depredadores. Entonces los depredadores le dan cacería a otros animales y consumen su carne. Entonces acaban con la vida de un animal para poder preservar la de él, ¿cierto? Como los tigres, como los leones, son depredadores bastante grandes, ¿cierto? Parásitos. Los parásitos se alimentan del cuerpo de otros animales sin matarlos, aunque causándoles daño en el proceso.
Entonces están, por ejemplo, las lombrices intestinales, eh, por ejemplo, eh, cuando nos da un daño de estómago que hay muchas amebas, son unos protistos, ¿sí? Entonces se están alimentando de uno, entonces son parásitos que viven a expensas de otros animales. Carroñeros, carnívoros carroñeros, se alimentan de los restos de la cacería que abandonan los depredadores. Un depredador hace su casa y entonces vienen los carroñeros a seguir alimentando, a no desperdiciar, digamos, esa materia orgánica que ha quedado ahí, que todavía tiene nutrientes, y les va a servir a los carroñeros para su supervivencia. Como tercero, los omnívoros. Bueno, los omnívoros sí se alimentan de cualquier tipo de materia orgánica, no importando si sean animales o vegetales. Bueno, cuarto, los detritívoros. Los detritívoros se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, una planta se descompone o un animal muere y se descompone. Los cadáveres, las deyecciones, o sea, de los excrementos, también de los restos de carne, de las hojas caídas, pues que empiezan, digamos, su proceso como de degradación. Sí, y estos prácticamente son los que reciclan, digamos, todo ese material orgánico de la naturaleza. Son los recicladores. Bueno, hablemos ahorita de los organismos. Bueno, ya hablamos de los organismos productores, de los consumidores. Ahorita vamos a hablar de los organismos descomponedores. ¿Qué quiere decir descomponedor? Pues que descompone como en partecitas, ¿sí? Como que degrada, digamos, esos alimentos de los cuales se alimentan. Entonces, y los vuelve, digamos, materia simple. Por ejemplo, las lombrices son descomponedores, porque entonces eh, se van alimentando de los restos de otros seres vivos, de las raíces y materia orgánica que encuentran en la tierra y va descomponiéndolo hasta formar el humus, no, formar nueva tierra. Entonces, entonces ellos los descomponen y hacen que los restos pasen a formar parte del suelo. Pertenecen a este eslabón los hongos y algunos seres microscópicos, pero yo diría que también, pues, directamente lo hacen también las lombrices porque producen nuevamente el humus que requiere, digamos, los suelos. Los hongos y las bacterias son descomponedores clave de muchos ecosistemas. Usan la energía química de la materia muerta, ¿sí? Todos los seres vivos tienen pues, una energía química. Entonces, si ya están muertos, entonces se alimentan usan esa energía química, se alimentan la aprovechan. Y también de los desechos para sus propios procesos metabólicos. Otros decomponedores son los detrívolos, consumidores de desechos y consumidores de residuos. Estos generalmente son animales multicelulares como las lombrices de tierra, los cangrejos, las babosas o los buitres. No solo se alimentan de materia orgánica muerta, sino que la fragmentan también. O sea, la ponen a disposición de las bacterias y los hongos descomponedores. O sea, ayudan a la descomposición. Estos animalitos ayudan a la descomposición. Y eso es lo que realmente se requiere. Si un ser vivo muere, entonces son supremamente útiles los descomponedores que tenemos en la naturaleza para que ocurra, digamos, todo ese ciclo biológico y ese equilibrio biológico que debe haber. Vamos a ver el nivel trófico. Entonces, como ya vimos que es una cadena trófica, que se compone de productores, consumidores, descomponedores, entonces vamos a ver el nivel trófico. Y decimos que en una cadena trófica cada organismo ocupa un nivel trófico diferente, definido por cuántas transferencias de energía lo separan de la entrada de la base de la cadena. Entonces, por ejemplo, los productores están en el primer nivel. Luego siguen en segundo nivel, que son los consumidores primarios, que ya lo vimos en la definición, los herbívoros, ¿cierto?
En el tercer nivel ya están los consumidores secundarios, ¿sí? Que se pueden alimentar de animales y vegetales como los omnívoros, depredadores, ¿cierto? Consumidores secundarios. Se alimentan, no de- se alimentan de otros animales. Bueno, y en el cuarto nivel, consumidores terciarios, omnívoros y depredadores. Están en la cúspide, en el cuarto nivel, trófico. Cuarto nivel trófico. Entonces aquí hay un flujo de energía, porque la energía química va fluyendo de nivel en nivel, hasta que finalmente el último que consume es los que están en el cuarto nivel, consumidores terciarios, omnívoros y depredadores. Red trófica. Una red trófica, red alimentaria o un ciclo alimenticio es la interconexión natural de las cadenas alimenticias y generalmente una representación gráfica, usualmente una imagen de quién se come a quién en una comunidad ecológica. Otro término para red alimenticia es un sistema de consumidor recurso. Las redes son una representación más realista de las relaciones de consumo en los ecosistemas, tal como lo vemos en la siguiente figura. Entonces esta figurita sí nos va a servir bastante para comprender cómo es la red trófica o la trama trófica. Aquí vemos un gavilán, vemos un conejo, vemos vegetales, vemos el insecto, el grillo, vemos el zorro y vemos la perdiz. Entonces vea, hay una serie de flechas que indican quién se come a quién. ¿Quién se come a quién? Por ejemplo, el conejito, ¿de qué se alimenta? De vegetales. Entonces, el conejo consume vegetales. Ahorita, este gavilán, ¿de qué se alimenta? Pues de animalitos como el conejo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una flechita. Pero también de qué más se puede alimentar? Pues de otros seres vivos, como por ejemplo esta perdiz, el gavilán, que tiene tan buena vista, los atrapa con sus garros y los consume. Entonces, aquí vemos dos animalitos que pueden ser consumidos en un ecosistema. Ahorita el zorro también a la vez puede consumir estos dos animales. Aquí la dirección de la flecha. El zorro puede consumir el conejo y la perdiz, pero también puede consumir insectos. Ve, aquí está la flecha que indica que el zorro consume insectos. Ahorita el pato se tiene que alimentar de algo, entonces muchas veces de plantas o también de insectos. Y aquí también esta plantica es consumida por el grillo. Lo que les explicaba ahorita, se alimenta de las hojitas. Entonces, este viene siendo el gran productor. El gran productor en toda esta serie de cadenas que constituye la red trófica, que es una serie de consumidores y siempre arranca desde un productor importante como esta planta que hay acá. El flujo de energía a través del ecosistema. Bueno, aquí vemos una gráfica. Aquí las flechas oscuras la constituyen el flujo de energía y las flechas blanquitas el flujo de materia. Entonces aquí vemos un productor que es prácticamente el que más utiliza la energía solar para producir la energía química, ¿sí? A la vez ese productor también produce calor, con su metabolismo, con sus transformaciones, también es productor de calor. O sea que hay un flujo de energía. A la vez, esa energía del productor, esa energía química, pasa al consumidor. Y también la materia orgánica, los compuestos orgánicos pasan al consumidor, que son alimentados eh, su alimento son los productores. Y también genera calor debido al metabolismo. Entonces esos consumidores cuando mueren, entonces también se descomponen. Entonces esa materia orgánica pasa
a ser mayormente degradada por los descomponedores. La flecha blanca es materia. Y el flujo de energía también se transmite porque esos compuestos orgánicos tienen determinada energía química. A la vez esos descomponedores eh, también, digamos, generan calor porque son seres vivos. Y ya luego la materia orgánica descompuesta son los nutrientes inorgánicos que van a aprovechar los productores, ¿sí? Entonces esta materia orgánica o nutrientes inorgánicos, esta materia inorgánica como las sales minerales y bueno, muchas cosas del suelo van a ser alimento de los productores, van a servir en la alimentación de los productores, ¿sí? Entonces ahí se cumple un ciclo. Ah, bueno, y los productores a la vez eh, van a, va a tener un flujo de energía hacia los descomponedores, claro está, porque también pueden morir. No solamente los consumidores mueren, sino que los productores también pueden morir, ¿sí? Cuando una hoja o un árbol cae al suelo, entonces hay un flujo de energía química de sus componentes de su materia. Y los componentes o sustancias nutritivas van a caer también aquí al suelo y van a ser aprovechados por los descomponedores. Bueno, entonces la energía fluye. Y ahí descubrimos que la energía fluye a través de los ecosistemas, mediante los enlaces carbono-carbono. Cuando ocurre la respiración, que usted sabe que la respiración ocurre en plantas, en animales, entonces esos enlaces carbono-carbono se rompen. ¿Y qué va a producir cuando se combinan esos carbonos con el oxígeno? ¿Qué va a producir? Pues el dióxido de carbono. Esa es la respiración nuestra, cuando nosotros consumimos oxígeno y entonces esos carbonos, productos del metabolismo, más degradados, van a producir dióxido de carbono, ¿sí? Este proceso libera energía, lo que es usada por el organismo para mover sus músculos, digerir alimentos, excretar desechos, pensar. O sea, toda esa energía química, toda esa se va a utilizar. Esa energía química y materia química también se va a utilizar. O perdida en forma de calor. La flecha oscura en el diagrama representa el movimiento de esta energía. Observe que toda la energía proveniente del Sol y que el destino final de toda la energía es perderse en forma de calor. Para que todo se desprende en forma de calor. Lo aprovechan los seres vivos, pero finalmente se pierde en forma de calor hacia el medio ambiente. La energía no se recicla en los ecosistemas, prácticamente se pierde, como vimos en los diagramas. Los nutrientes inorgánicos son el otro componente mostrado en el diagrama. Ellos son inorgánicos debido a que no contienen uniones carbono-carbono. Algunos de estos nutrientes inorgánicos son el fósforo, lo que yo le decía, pues esas sales que están en el suelo. Esas provienen del suelo, también el calcio, muchos compuestos inorgánicos van a provenir del suelo y también el nitrógeno. El nitrógeno en sus aminoácidos, las piezas básicas de las proteínas, son los constructores de las proteínas, y el hierro en su sangre, para nombrar solamente unos pocos nutrientes inorgánicos. Hay muchos nutrientes inorgánicos que se pueden aprovechar. El flujo de los nutrientes representa con flechas claras. O sea, la materia orgánica se representa el flujo de materia se representa, como ya lo habíamos visto, con flechas claras. Observe que los autótrofos, o sea, las plantas, obtienen estos nutrientes inorgánicos del almacén de nutrientes inorgánicos, usualmente el suelo o el agua que rodea la planta. ¿Por dónde lo aprovecha? Por las raíces. Y también los orgánicos, por ejemplo el CO2 a través de las hojas. Estos nutrientes inorgánicos son pasados de organismo a organismo cuando es consumido por otro. Al final, todos los organismos mueren y se convierten en detrito alimento para los descomponedores.
En esta etapa la energía restante es extraída y perdida como calor. Recuerden que el calor no se recicla. Y los nutrientes inorgánicos son regresados al suelo o al agua para ser utilizados de nuevo. Los nutrientes inorgánicos son reciclados, la energía no. Entonces vamos a dar unas conclusiones para manera de resumen. El flujo de energía y de nutrientes inorgánicos es posible hacer algunas generalizaciones. La fuente primaria en la mayoría de los ecosistemas es la energía solar. El destino final de la energía en los ecosistemas es perderse como calor. Se pierde, la energía se pierde. Toda esa energía que los seres vivos aprovechan del sol, finalmente se pierde. La energía y los nutrientes pasan de un organismo a otro a través de la cadena alimenticia a medida que un organismo se come a otro. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Y es una gran conclusión. Los descomponedores extraen la energía que permanece en los restos de los organismos. Son excelentes los descomponedores porque ayudan a degradar esa materia orgánica y convertirla en una materia inorgánica que van a utilizar los productores. Los nutrientes inorgánicos son reciclados, pero la energía no. Bueno muchachos, esto es todo. Les agradezco mucho, espero que hayan aprovechado muy bien este video. Muchas gracias.